Hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentre bendecido en esta tarde de día martes, donde tendremos un tiempo de oración y tendremos un tiempo del estudio de la palabra del Señor. Así que les invito a buscar al Señor en oración. Bendito Señor, bendito Rey, te damos las gracias por este día, te damos las gracias porque tú nos has bendecido. Gracias, Señor, porque tú has traído a nosotros tu bendición. Gracias, Dios, porque nos has dado un nuevo día, una nueva semana donde podemos ver tu gloria, donde a pesar de todas las cosas que nos puedan pasar, tú estás con nosotros, tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos prepara, nos capacita, tú eres el Señor que nos ayuda a seguir adelante. Mi Señor, venimos delante de tu presencia para darte las gracias por todo lo vivido en este año pasado. Gracias porque tenemos un nuevo año donde tus misericordias se van a renovar, van a comenzar nuevas bendiciones de parte tuya, Señor, a descender de los cielos a la vida de tus hijos. Mi Dios, tú tienes grandes propósitos, grandes metas para tu pueblo y no queremos quedarnos estancados, no queremos quedarnos, mi Dios, detenidos en el caminar de tu reino. Queremos seguir adelante aún en estos tiempos difíciles, queremos seguir buscando tu rostro, queremos seguir conociéndote aún más, porque lo que hemos hecho no es nada en comparación a lo que tú eres, lo que tú tienes para nosotros. Mi Señor, que tu iglesia, mi Dios, en esta hora te pido que para que tu iglesia se pueda mantener firme, para que tu iglesia se mantenga unida, para que sigamos orando, sigamos clamando, sigamos adorando tu bello y precioso nombre. Mi Señor, gracias, gracias por nuestras familias. Te pedimos por la familia de tu iglesia, para que se mantengan también unidas, para que cesen las discusiones, los conflictos y haya paz, haya comunión unos con otros, que cese el individualismo y haya también un deseo de bendecir a otros, de pasar tiempo con nuestros seres queridos, porque realmente el tiempo en esta tierra es pasajero. El tiempo, mi Dios, pasa volando y no sabemos cuándo podamos partir o un familiar pueda partir de esta tierra y no habrá otra oportunidad para poder compartir con ellos. Mi Dios, en esta hora te pedimos para que tu iglesia, tus familias, los padres, las madres, los hijos, puedan mantenerse en obediencia a ti, puedan buscarte, puedan cambiar sus corazones. Mi Dios, tu palabra nos habla de que no hay edad para buscarte, para madurar, para crecer en ti. Vemos como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos y como ancianos buscaron tu rostro y fueron hombres y mujeres fieles a lo largo de toda la Escritura, donde su fe se manifestó, en su fe fue firme en ti y tú, mi Dios, los usaste para tu gloria. Mi Señor, así también queremos ser usados todos nosotros, así todos nosotros queremos, mi Dios, que nuestra fe crezca, que nuestra vida espiritual se fortalezca. Como dice el apóstol Pablo, aún cuando nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestra parte material, física, se va cada día envejeciendo, pero nuestro ser interior, nuestro espíritu se va renovando de día en día. Mi Dios, así sea. Mi Dios, renueva nuestro espíritu, renueva nuestro corazón, para que este año podamos ponernos metas que te alaben, metas que te adoren, que estén de acuerdo a tus propósitos, a lo que tú quieres, no a lo que nosotros pensamos que es correcto, no a lo que nosotros queremos, mi Dios, porque así cada una de nuestras peticiones, de nuestras oraciones será contestada porque estará dentro de tu voluntad. Mi Dios, te pedimos por aquellos que están enfermos, para que sean sanados. Te pedimos para que tú obres en su salud, restaura, Dios, sus vidas, que ellos confíen en ti cuando su salud sea restaurada, cuando sean sanados, Dios, te den la gloria, te den la honra a ti. Mi Dios, te pedimos por aquellos que están esperando una operación, te pedimos por aquellos que han sido operados, mi Dios, para que tú obres también en sus vidas, utilices a las personas que tienen los conocimientos de la ciencia que tú les has dado al hombre, mi Dios, y también esperamos que aquellos que han sido intervenidos, Dios, sean recuperándose, mi Dios, de la mejor manera.
Gracias por las personas que hemos sabido que se han recuperado, que están bien. Gracias, Señor, por aquellos que han sido sanados. Gracias, Señor, porque tú has contestado las peticiones. Y también te pedimos por aquellos que están enfermos en su alma, aquellos, mi Dios, que están en angustia, aquellos que están en depresión, aquellos que están en dolor. Te pedimos que tú traigas ánimo, fortaleza, traigas consuelo a sus vidas. Sanes las heridas del alma. Mi Dios, tú eres el que nos ha hecho, tú nos has formado. Cada parte de nuestra vida lo has hecho, mi Dios, en nuestra parte física y también espiritual y emocional. Gracias, Señor, porque tú te preocupas por cada parte de nuestra vida y somos llenos, tenemos todo lo necesario en ti, porque dice el Salmo 23 que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará en ti, sea algo material o sea algo espiritual, nada nos faltará. Mi Dios, renueva nuestra vida, nuestro corazón en nuestro nuevo año. Mi Dios, tú nos protegerás, confiamos en ti. Mi Dios, nada malo nos pasará. Mi Dios, te pedimos que este año sea de bendición, que tú ayudes a aquellos que estudian para que termines, mi Dios, sus estudios, sus carreras, y también bendice a aquellos que están trabajando para que tú los cuides, los protejas, les des sabiduría para cada día, mi Dios, resolver los problemas que le da su trabajo. Y así también te pedimos por aquellos que no tienen trabajo, para que tú abras una puerta, para que tú, mi Dios, les des un trabajo, les des una habilidad, le des también, les coloques en gracia, mi Dios, delante de aquellas personas que están reclutando personas. También eres tú quien hace maravillas, quien, mi Dios, obra en favor de tus hijos. Mi Dios, ponemos a tu iglesia, ponemos a aquellos que aún no te conocen, mientras que tu iglesia te alaba en la predicación, en el evangelismo, en la predicación de tu palabra, en redes sociales o en las calles, donde sea, como ejemplo, como nuestro testimonio, también predica a los demás. Queremos, Dios, que aquellos que no te conocen rindan su corazón a ti, te conozcan. Te pedimos para que tu Espíritu toque sus corazones y ellos se rindan a tu voluntad. Mi Dios, ponemos delante de ti nuestras vidas para que seamos un ejemplo, luz a aquellos que no te conocen. Como dice tu palabra, somos luz y también somos sal de la tierra. Mi Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. En esta hora vamos a comenzar un estudio de tu palabra. Te pedimos que podamos tomar atención, que podamos, Dios, dejar de distraernos en otra cosa. Te pedimos, Dios, que tú nos des claridad para entender lo que tú quieres para nosotros y nos reveles, mi Dios, cuál es tu voluntad para nosotros. Mi Dios, te lo pedimos. Todo esto lo dejamos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con este tema, con este estudio, que se llama Una fe genuina. Y vamos a ver 3 ejemplos de 3 hombres que hablan acerca de la fe en la palabra de Dios. Un hombre llamado Søren Kierkegaard, filósofo del siglo XIX, él dijo, este filósofo, que otros se quejen de que nuestra época es mala. Yo me quejo de que es insignificante. Y él existió en el siglo XIX. Llevando esta idea a nuestra realidad, a nuestra iglesia, ¿podemos decir que nuestra generación carece de una fe apasionada? ¿Será que nuestra época será insignificante para la historia de la humanidad? ¿Será que realmente nuestra generación tiene un impacto en los demás? Porque podemos hablar de los siglos pasados donde la iglesia fue perseguida, donde la iglesia comenzó una labor evangelizadora fuerte, donde se levantaron hombres y mujeres de fe que estuvieron dispuestos a morir, pero hoy vemos mucha comodidad. Hoy en día vemos muchos cristianos livianos, o donde cualquier problema los saca de la iglesia, los saca de su comunión con el Señor. Y realmente, ¿será que nuestra generación
¿No vale la pena? ¿Será que nuestra generación no será contada? Hoy, al estudiar el Antiguo Testamento, quizás lo vemos muy lejano, ya que no es solamente una distancia temporal y cultural, porque nosotros al leer la Biblia en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de cosas un poco extrañas. Como por ejemplo vemos un hombre que para garantizarle un trato le entregó un zapato. Sí. O vemos que, por ejemplo, a los hombres, a los hijos, se les manda por un criado a buscar a su esposa, a traérsela. O sea, no es el joven el que elige a su esposa, sino es el padre. Cosa que hoy día no ocurre. Entonces hay diferencias culturales y también hay una diferencia en cuanto a la fe que tenían esos hombres en comparación a nosotros. Y uno podría decir, tenemos excusa, porque hoy en día la ciencia ha aumentado y eso hace que la gente no tenga tanta fe. Pero hermano, le quiero aclarar una cosa. La fe no se contrapone a la ciencia. No son puntos contradictorios. Ese es un invento del ateísmo. El ateísmo inventó de que nuestra fe es contraria a la ciencia. Entonces, incluso podríamos nosotros, al estudiar la palabra completa, si tuviéramos que preferir entre el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, muchos de nosotros preferiríamos el Nuevo Testamento. Primero porque está el Señor Jesús. La situación viene a ser un poco más llevadera porque el Dios del Antiguo Testamento parece más severo. Perdón. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver que sí hay seres humanos. Podemos ver que la gente odia y odia con todo su corazón. Pero también podemos ver gente que ama. También vemos gente que asesina a sus enemigos. Podemos ver en los salmos. Usted toma los salmos y vemos a un salmista que lo único que quiere es una sed de venganza contra sus enemigos. Y el salmista desea ver a sus enemigos derrotados y que no quede nada de ellos. Lo mismo lo podemos ver en las batallas cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se tuvo que enfrentar a otros. Ellos celebraban el haber destruido a otros pueblos. La gente en esa época, en el Antiguo Testamento, maldecía a sus hijos por todas las generaciones, y eso parece para nosotros fuerte. Y de hecho nosotros no lo haríamos. Quizá en un momento de ira podríamos decir cosas que después nos vamos a arrepentir, pero acá estos hombres cuando lo decían, luego finalmente esa maldición surtía efecto. Le voy a dar un ejemplo. Noé maldijo a uno de sus hijos por haberlo visto desnudo, pero no fue el hecho de haberlo visto desnudo, sino fue el hecho de haber ido a decirle a sus demás hermanos con un afán quizá de dejar al descubierto la vergüenza de su padre. En este caso fue Cam. Entonces, podríamos decir, en el Antiguo Testamento, ahí sí que la gente peca, es muy mala la gente. No estoy diciendo que todo sea bueno o agradable a Dios en el Antiguo Testamento, pero sí lo que habla la palabra es la verdad, es una realidad. La palabra de Dios no es idealista, porque si no, en la palabra de Dios aparecerían puras cosas buenas, pero la palabra de Dios es realista. Hay mucha gente que dice, bueno, los reyes como que se portaban mal, entonces le borraban todos esos registros de las cosas malas que se portaron. Y hermano, en la palabra de Dios, usted lee Primera, Segunda de Reyes, lee las crónicas y ve cómo un rey tras otro cometió pecado tras pecado. Y fueron muy pocos los que hicieron lo bueno. Es que David pecó con Betsabé y fue tan grave que no se pudo ocultar, así que se tuvo que dejar. No fue por eso, fue porque la Biblia y Dios estaba disgustado con David por haber hecho eso y le envió un profeta. También Dios se disgustó con Saúl y le envió también a Samuel para decirle que había sido desechado.
Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar en claro, hermano? Es que la Biblia es real y muchas veces es cruda, porque a veces, incluso en la palabra en el Antiguo Testamento, usted lee relatos de cómo muere gente y sale exactamente cómo murió. Atravesado por una estaca, comido por perros, y eso son cosas fuertes para nosotros hoy. Pero es realista porque así fue. La Biblia nos va a decir, y le dio un ataque al corazón y murió. No, la Biblia dice, si realmente murió apedreado o murió atravesado por una estaca, así lo va a decir. Y así lo describe el Antiguo Testamento. Y se observa que los santos, los hijos de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron fe en medio de una agitación y lucha en la vida real. Lo mismo que vivimos hoy en día. Porque usted, hermano, puede buscar a Dios en su casa, puede estar en una iglesia donde todos parecen santos, pero finalmente usted va el lunes por la mañana a salir al transporte público, se va a encontrar con gente que pelea, con agresiones, se puede encontrar con un asalto, se puede encontrar con muchas cosas. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con la realidad. Entonces, los hombres de Dios vivieron una vida real al igual que nosotros, no vivieron en una burbuja. Este tipo de fe que es reconocida en el Nuevo Testamento y se les da honor a estos hombres del Antiguo Testamento, y me refiero a que está en Hebreos 11. Vamos a ver Hebreos 11, 4. Hebreos 11, 4. Desde Hebreos 11, 4 en adelante aparece un listado que se le conoce comúnmente como los héroes de la fe. En este caso parte por Abel. Increíblemente no parte por Adán, pero este fue un hombre de Dios. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla de su ejemplo de fe. Y así después habla de Enoc, habla de Abraham y así sucesivamente. Cada persona es reconocida por su fe y nos muestra algo especial acerca de la naturaleza de la fe. Entonces, vamos a ver solamente 3 hombres, 3 personas que aparecen en este listado. El primero que vamos a ver es Abel, el que acabamos de leer. Él, ¿qué es lo que hizo? Él ofrendó por fe. Ese es nuestro ejemplo. Él lo que nos está mostrando es que, ¿qué hizo con su fe? Lo hizo ofrendar. Vemos que la fe no es solo confiar en Dios. No, si yo confío en Dios y no hago nada. No se trata de eso. Sino que él confió respecto al futuro. ¿Qué dice él con su fe al entregar una ofrenda? No me va a faltar. Amén. No me va a faltar porque yo voy a entregar esto. Ahora podría utilizarlo, pero no lo haré porque sé que Dios me va a proveer. Y no estoy haciendo un gallito, una fuerza de brazo con Dios, diciéndole, yo te doy y tú me vas a entregar. No, simplemente estoy actuando en fe. Y porque yo no tengo ninguna garantía de que eso se me devuelva. ¿Y sabe lo mejor, hermano? Es que Dios no le va a devolver lo justo que usted entregó. El Señor le va a entregar mucho más después. El Señor es bueno, es justo. Y es un Dios de misericordia y es amoroso. Entonces, podemos ver que la fe es también el medio por el cual vivimos en respuesta, a los mandatos de Dios. Porque uno de los mandatos de Dios es que entreguemos nuestras ofrendas. ¿En qué consisten nuestras ofrendas? En dinero, en cosas materiales, alimentos no perecibles, alguna necesidad. Hermanos, necesitamos un transporte para trasladar ciertas cosas desde tal lugar hasta el templo, o viceversa, desde el templo a tal lugar para bendecir a una persona. Y va un hermano y dice, yo ofrendo el transporte, puede ser un flete, como puede ser una camioneta, para prestarla en ese intertanto. Eso es una ofrenda. Quizás no fue un sobre o no fue un cheque, no, sino que fue una acción.
hermanos, necesitamos construir una pared a la hermana que necesita en su casa. Y hay hermanos que se ofrendan para ir a construirla. O puede ser algún hermano que done un saco de cemento y así. Entonces así nos damos cuenta que la ofrenda va más allá de lo que nosotros creemos, como la gente comúnmente cree que es como una limosna o algo que se da, una sobra en la iglesia. No, sino que la ofrenda es lo que yo entrego, puede ser mi tiempo, puede ser también otras cosas. Entonces vemos que la fe en ofrendar va en respuesta a los mandatos de Dios, porque, bueno, todos sabemos que la palabra de Dios dice que debemos ofrendarle a Dios, y de buena gana o alegres, felices. Entonces, aquí vamos a leer nuevamente Hebreos 11:4, porque hace una comparación con otra ofrenda. Dice Hebreos 11:4, versión Nueva Traducción Viviente: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Aquí habla de su hermano. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. ¿Qué diferencia hubo entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? Vamos a leer Génesis 4, del 1 al 5. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Y el versículo 5 dice: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Se da cuenta del detalle? Algunos creen que fue porque Abel ofreció un animal y Caín ofreció el producto del campo, el producto de la tierra, pero no fue por eso. La Biblia señala que Abel ofrendó con fe, porque vemos en la Escritura, en Hebreos 11:4, que él lo hizo en justicia. Y a Dios le importa mucho la actitud del corazón. En este sentido, había una situación en el Antiguo Testamento, obviamente luego se establece, donde Dios, ¿qué es lo que pedía de los animales? Pedía lo mejor. Era una exigencia. Y puede ser que lo mejor para una persona fuera un cordero que no fuera el mejor de todos, pero para esa persona era lo mejor que tenía. Entonces para Dios era agradable. Pero puede haber otra persona que tiene un rebaño mucho más grande y podría haber visto al otro llevando un cordero más o menos y decir: llevo uno del montón. Entonces Dios iba a ver su corazón y no iba a ser agradable su ofrenda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel? Lo dice la palabra. Dice que tomó algunas cosas, algunas cebollas, algunas lechugas que sacó por ahí y las dejó. Mientras que ¿qué hizo Abel? Buscó la mejor. Esta es la más gordita. No, allá hay otra más gordita, voy a buscar allá. La más bonita. Se da cuenta que Dios, en ese sentido, vio el corazón. Entonces, hoy pasa lo mismo. Personas que van a la iglesia, que hacen sus ofrendas, las entregan, oran o adoran al Señor porque la reunión se lo pide así. Hermano, levante la mano. Hermano, vamos a orar. Hermano, vamos a cantar. Y lo hacemos. Pero nuestro corazón está lejos de Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel
porque Él lo hizo con un sacrificio. Él dijo, pucha, la ovejita más cara me va a generar más, pero la voy a entregar a Dios. No importa, porque es para Él, es para el Señor. Entonces, Él dio lo mejor, quiso honrar a Dios con lo mejor, y ese es un acto genuino de adoración. Caín, ¿qué es lo que pasó? Se reveló lo que había en su corazón, porque tuvo celos, nació odio en su corazón, dice la palabra que estaba decaído, dice la palabra que después Dios le habla y le dice, ¿por qué estás así? Y este hombre no quiso cambiar. Finalmente, ¿qué es lo que tramó él? Él lo que tramó fue, finalmente, matar a su hermano. El odio que había en su corazón lo llevó a eso. Entonces, ahí vemos que la diferencia, ¿dónde estaba? Estaba en el corazón. No estaba en sí, en lo que ellos ofrecieron, sino en su corazón. Por eso, hermanos, es importante que nuestra fe se refleje en nuestra ofrenda, nuestro corazón, delante de Dios, que sea agradable a Él. Y el segundo hombre de Dios en fe que vamos a ver es Enoc. Dice la palabra que Enoc caminó con Dios, y esto nos llama a caminar en fe. El primero que hizo, ofrendó en fe. Y el segundo, ¿qué nos llama a hacer? A caminar por fe. Veamos Hebreos 11, versículos 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6. Dice así: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, la Biblia nos dice algo que parece obvio, que debemos creer en Dios para acercarnos a Él. Creer que Él existe. Mucha gente vive como si Dios no existiera. Si no tenemos una fe genuina en Dios, no tendremos la motivación de honrar a Dios. El corazón es el que demuestra realmente nuestra fe. Porque puede ser que muchas personas digan creer en Dios, pero finalmente es el tiempo o las circunstancias difíciles que pasan y permanecen fieles al Señor. Nos damos cuenta que realmente su fe es verdadera. Bueno, sí, en Estados Unidos generalmente se hacen muchas encuestas, y una de estas encuestas que se hizo es que un alto porcentaje de norteamericanos dicen creer en Dios. Una de las naciones donde hay más creyentes, según las encuestas, es en Estados Unidos, por la herencia protestante. Pero eso es distinto, hermanos, a una realidad en la fe de cada uno de ellos. ¿Y cómo se sabe? Porque la pregunta de la encuesta es: ¿cree usted en un ser superior? ¿Cree usted en algo más grande que usted? Obviamente, incluso hasta una persona que no crea en el Dios de la Biblia puede decir que sí. Como un agnóstico. Puede decir, yo creo que hay algo superior, pero no digo que sea tu Dios. O ese Dios. No necesariamente tiene que ser Él. Hay una energía. Somos polvo cósmico. Por eso se habla de los cristianos que viven practicando el ateísmo, o creyentes que practican el ateísmo. Viven para agradarse a sí mismos y no quieren agradar a Dios. Porque para agradar a Dios debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si decimos creer en Dios y vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos, simplemente somos ateos. Vivimos de acuerdo a lo que nosotros queremos. El centro somos nosotros, no Dios. Entonces, estas personas llegan a creer que Dios no merece su atención. Personas que solo buscan a Dios en las situaciones malas. Cuando usted está en una situación mala y no ha buscado a Dios, y ahora en esta situación mala lo quiere buscar, es porque seguramente estuvo viviendo lejos de Dios y su fe realmente no fue genuina.
Y quizás Dios utilice esta oportunidad para que usted realmente busque a Dios y luego de pasar por esa situación, nunca se aparte del Señor. ¿Cómo saber si yo creo en Dios? Simplemente mire hacia atrás, y este es un buen tiempo para mirar hacia atrás por el año que pasó. Revise si ha invertido su tiempo y su dinero en qué cosas. Y se va a dar cuenta si usted es su propio Dios o el Señor que aparece en la palabra en la Biblia. Mire lo que dice Lucas 12:34. Vamos a Lucas 12:34. Lucas 12:34 dice: donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Entonces, donde realmente esté nuestra pasión, esté lo que nosotros queremos, ahí va a estar puesto nuestro corazón y ahí vamos a estar invirtiendo nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros recursos. Y si usted no ha invertido en Dios, en adquirir quizás una Biblia buena o adquirir libros cristianos que lo edifiquen, o invertir tiempo en oración, invertir tiempo en escudriñar la palabra, o invertir tiempo en este tiempo conectándose en las reuniones. Y lo digo por experiencia propia, los días martes es donde menos gente asiste a la iglesia, por lo menos en nuestra congregación, muy poca gente. Y también se ve reflejado en las transmisiones, muy poca gente se conecta, porque considera que quizás es algo de no tanta importancia. Lo mismo podría suceder con los días jueves de reunión general, y donde consideran que los días domingos es más importante que los días de la semana. O no ir a los varones, o no ir a las damas, o no ir a los jóvenes, lo mismo. Entonces, donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y hermano, tengo plena certeza que Enoc vivió cada minuto de su vida agradando al Señor. Y que fue a tal punto que Dios decidió llevárselo. Imagínense usted una persona que cada minuto, cada segundo de su vida quiere agradar a Dios, en todo momento. Entonces llegó un punto en que Dios dijo: suficiente, Enoc, me has agradado de tal manera que te voy a llevar. Porque no había razón para que él siguiera en la tierra si él buscaba cada día agradar al Señor. Eso nos dice de que si estamos todavía acá es porque nos falta seguir sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Enoc? Caminar por fe. Caminar en fe. Eso quiere decir llevar una vida entera agradando a Dios. Y no en Semana Santa. No solamente en Navidad o en Año Nuevo o cuando hay bautismos. No. Realmente yo debo llevar una vida siempre bien dedicada a nuestro Dios. Y finalmente quisiera llevarlos a otro hombre de la fe, que es Noé. Y él nos habla sobre la obediencia por fe. Veamos ahí en Hebreos 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Perdón. Aquí dice que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia, que Dios le advirtió por cosas que antes no iban a suceder. Dice la palabra que Noé hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Vas a construir un arca. Noé dijo: ok, vas a necesitar madera, vas a necesitar brea, vas a necesitar tantas cosas, y quiero que lo hagas de tantos metros de largo, de tantos metros de ancho, de alto. Y le dio todas las instrucciones.
y Noé hizo exactamente lo que Dios le dijo. Dios le dijo tantos metros y él lo hizo tantos metros. No dijo, bueno, como decíamos nosotros, un cachito más, un cachito menos. No, él lo hizo exactamente. La versión Reina Valera dice que lo hizo con temor. Cuando usted hace cosas con un temor reverente o que lo vayan a revisar después un jefe, una persona que lo vaya a supervisar, usted se fija hasta el mínimo detalle porque cualquier cosa a usted se lo pueden reparar, le pueden decir, sabe que esto está mal. Uno lo revisa muy bien antes de entregar quizás un trabajo. Y en este caso, Noé se aseguró de hacer exactamente lo que Dios le dijo. La fe de Noé fue notable porque perduró en el tiempo. Se mantuvo firme sin moverse ni un centímetro de su llamado. Pasaron muchos años hasta que él pudiera terminar el arca. Y los eruditos bíblicos señalan que a Noé le tomó muchos años construirla. Y que debido a eso fue gravemente ridiculizado. Imagínense, pasan 10 años, 20 años y aún no llegaba el diluvio. Imagínense la gente. Mire, es el loco de Noé, nunca va a terminar. Se va a morir construyendo el arca. Quizá a quién le va a dejar esa tremenda estructura que está haciendo, que no va a servir de nada, y muchos se burlaban de él. Esto lo podemos, obviamente son conjeturas, pero es por el tiempo que duró haciendo el arca. Pero a él no le importó. Y eso, de acuerdo a los hombres, es una locura, es una tontería. Pero dice la palabra que para los hombres es algo loco, es una locura. Pero para Dios es sabiduría de él. Miren lo que dice 1 Corintios 4:10. 1 Corintios 4:10. Primera de Corintios 4:10 dice: nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos, en cambio ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Entonces, usted por servir al Señor realmente puede ser ridiculizado y lo pueden tratar de tonto. Pero lo importante es hacer la voluntad de Dios, no dejarse llevar por lo que opinen los demás. Por eso, Dios lo escogió. Dios escogió a Noé y le dio un medio para preservar la vida humana y animal del planeta. Un hombre justo delante de Dios. Ahí en el versículo 7 de Hebreos 11:7, la última parte, dice que por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Ese es un dato muy importante. Noé por su fe condenó al mundo. Porque él creyó y se subió al arca con su familia. Los demás no quisieron creer y fueron condenados. Murieron. Su fidelidad reveló la falta de los demás. ¿Cómo se puede aplicar esto a nuestras vidas? Que los que sirven al Señor con una fe genuina condenarán a los que son superficiales, a los que aparentan ser hijos de Dios, porque Dios les dirá a esas personas: ellos sí me fueron fieles, pudiendo colocar tus mismas excusas, pero no lo hicieron, no se quedaron en eso, fueron más allá por mí. ¿Y tú qué hiciste? Ellos también tenían trabajo, ellos también tenían cosas que hacer, pero se las arreglaron para servirme. La semana pasada el pastor que nos decía, excusas. Hermano, si usted no quiere hacer algo, usted va a encontrar una excusa. Inventemos excusas. Hay gente que prefiere vivir la vida inventando excusas. Y de poder, se puede. Porque haga ese ejercicio, hagamos una excusa. Inventemos una excusa. Bueno, me sentí mal. Es que no sé qué me pasó, me mareé. Es que al salir se me perdió la billetera y no tenía cómo llegar. Y así, tantas excusas.
hasta las excusas más extrañas, que pueden ser verdad. Entonces, Dios nos va a llevar a cuenta y nos va a decir, ellos me sirvieron y tú no lo hiciste, porque tú pusiste excusas y ellos pudieron haberlo puesto, sí, pero ellos no lo hicieron. Me sirvieron igual. Ellos pudieron haber dicho que estaban cansados, porque trabajan igual que tú. A veces hay gente que piensa que son los únicos que trabajan, que son los únicos que se esfuerzan, que los únicos que tienen que criar hijos, son los únicos que tienen que cuidar una familia, son los únicos que han tenido visitas. Nuestra fe y nuestra obediencia a Dios deben ser perpetuas. Vivir para dar gloria a Dios, caminando en la senda que nos acerca más y más al Señor. Por eso, hermano, a veces hay gente que su plan A, el primer plan que tienen, es pedirle ayuda a un amigo, pedirle ayuda a un banco, hacer una movida. Y si les va mal, acuden al Señor. Señor, ayúdame. Y sabe, eso es realmente ser descarado delante de Dios. Porque Dios sabe todo lo que hicimos antes. Y nosotros vamos ahí muy tranquilos a pedirle ayuda. ¿Y saben lo que es maravilloso? Que no lo podemos entender. Que Dios nos ayuda. Igual nos ayuda. Igual nos bendice. Y después cuando nos bendice uno recapacita y dice, lo primero que debía haber hecho es buscar al Señor antes de buscar a estas personas. Mira lo que dice Juan 14:1, para ir finalizando. Juan 14:1. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Muchas veces vamos a ver a personas que no sirven al Señor como se debiera o no buscan al Señor ser bendecidas, estar con una estabilidad económica, estar felices como familia, y nosotros podemos estar en dificultades. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? No se angustien, confíen en mí y el Señor nos dará nuestra recompensa, el Señor nos va a bendecir. Y hermano, para que nuestra generación sea contada como hombres y mujeres justos delante del Señor, que han cambiado esta generación y no sea insignificante como lo decía ese filósofo, sino que realmente haya una generación apasionada por Dios, depende de usted y de mí, de que busquemos al Señor. No importa lo demás, que ponga sus excusas. Nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir orando, vamos a seguir yendo al templo después cuando se abran. Y de hecho ya se está asistiendo los varones y las damas. Seguir adelante, haciendo la voluntad de Dios, siempre respetando los protocolos, las normas sanitarias, pero nunca dejando de agradar al Señor, porque hermano, se abren los malls, se abren los restaurantes, se abren tantas cosas, pero la iglesia permanece cerrada. Nuestra salud espiritual debe también ser una prioridad para todos nosotros. No lo es para el gobierno, pero sí lo debe ser para nosotros. Así es, Señor. Amén. Entonces, hermanos, la fe de estos tres hombres, la fe de Abel para ofrendar en fe, la fe de Enoc para caminar en fe y finalmente Noé para obedecer. En fe nos enseña para nuestras vidas qué es una fe genuina. Hermanos, le invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias por este estudio que hemos visto, estos tres hombres que están dentro de este listado de Hebreos 11. Hay muchos más, pero sabemos que ellos están puestos, están colocados ahí por un propósito, porque nos enseñaron cómo en su época, cómo en una época tan difícil, se levantaron en fe, hicieron la diferencia porque salvaron muchas vidas, porque también tuvieron comunión contigo y también incluso por haber muerto por causa tuya. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra fe en estos tiempos donde la fe se apaga, donde el amor de muchos se enfría. Ayúdanos, Dios, a hacer esa iglesia que ilumina por medio de tu palabra, con una ayuda, con una preocupación, por una oración por los demás. Mi Dios, bendice a tu iglesia para que se levante firme
para que en estos tiempos difíciles podamos proclamar tu grandeza en todo lugar donde podamos hacerlo. No perder el tiempo, no distraernos, no buscarte cuando estamos en problemas solamente, sino siempre. Cuando estamos alegres, cuando estamos en bendición, no hay nada mejor que agradecértelo. Gracias, Dios, porque tú has provisto. Gracias, Señor, porque tú has sustentado, porque no nos ha faltado. Gracias, Señor, por el trabajo que tenemos. Gracias por nuestras familias. Gracias porque están sanas. Gracias porque estamos juntos. Gracias, Dios, porque por tu gracia, por tu misericordia estamos acá. Mi Dios, bendice a tu iglesia, quienes están, mi Dios, viendo esta transmisión. Dales de tu revelación, de tu sabiduría. Revélale tu palabra, revélale tu propósito personal para cada uno y que lo pueda hacer, lo pueda llevar a cabo, mi Dios. Toca los corazones para que podamos ofrendar, para que podamos caminar, podamos obedecer a tu palabra en fe. Mi Dios, ponemos a tu iglesia en tus manos. Te pedimos tu bendición sobre esta semana. En las próximas reuniones, tú sigas hablando y sigas obrando en nosotros. Mi Dios, bendice a tu iglesia en esta hora. Te lo pedimos, Dios, te lo agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermano, lo dejamos invitado. Mañana se reúnen las damas desde las 3 o 3:30. Desde las 3:30 se reúnen las damas en el templo. Luego el día jueves a las 20 horas, nuestra reunión virtual por este mismo medio. Nos vamos a reunir a alabar y bendecir el nombre del Señor. El día sábado nos estamos juntando los jóvenes por Skype. Estamos haciendo nuestras reuniones de forma virtual a las 6 de la tarde. También el día domingo tenemos nuestra reunión a las 19 horas. Reunión de alabanza y de oración también de forma virtual. Y también después el día lunes los varones también se están juntando a las 20 horas. Así que hermanos, los dejo invitados a que busquen al Señor. Tengo un tiempo cada día de devocional. No pierde nada de tiempo, sino que simplemente lo está ganando. Y es una bendición. Así que hermano, espero que haya sido de bendición. Así que me despido en el nombre del Señor. Que esté muy bien. Hasta luego.